¿Alguna pregunta de lo que abordamos el otro día, de arrendamiento, a parcerías? ¿Alguna? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, cualquier duda en estos días que están estudiando, me escriben por mail. Así que últimamente me acostumbré más ya por mail de vuelta, porque con tanta cosa, tanta conexión de red, ya es como que me focalicé en el mail y me es más fácil. Me volví a acostumbrar a cosa de grande, de leer lo que hacía antes, todas las mañanas abría el mail, miraba los mails. Entonces eso es lo más seguro. Así que cualquier duda no hay ningún problema. ¿Eh? Bueno, arrancamos con contrato asociativo de explotación tambera. Tenía acá abierta la ley. Si quieren la compartimos para aprovechar el tiempo de la clase leyéndola juntos y juntas, para que aunque sea tengan una primer lectura. Ahí va. En las cátedras virtuales tienen el texto de la ley nada más. Tengo algunos comentarios, eh, pero la verdad que me parece que con leer conscientemente la ley, como siempre venimos haciendo, me parece que es suficiente. Haremos ahora algunas aclaraciones por ahí, pero el libro de Pastorino en ese sentido, quien lo tiene lo puede consultar, también está bastante claro explicada la ley. Eh, pero bueno, ustedes ya están por recibirse, muchos y muchas, así que ya están en condiciones de leer críticamente una legislación. Como aporte, lo que yo les puedo contextualizar en cuanto a lo que tiene que ver con la ley, con esta ley en particular, que fíjense es ley de contrato asociativo de explotación tambera, y fue dictada, promulgada de hecho en octubre de 1999. Como yo les decía el otro día, el contexto es importante. Fíjense que arriba aclara, ¿no? Dice, bueno, cláusulas contractuales, disposiciones en materia previsional, fiscal y laboral. Eh, el contexto en que se dicta era el contexto del periodo aperturista neoliberal, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con todo esto que venimos charlando de flexibilización de determinadas relaciones que se habían venido dando con ciertas características protectorias respecto de alguna parte que se consideraba en una situación de desigualdad o de inequidad o de desequilibrio, como le quieran llamar. El antecedente de esta ley es el Estatuto de Tambero Mediero del año 44, ¿no? Fíjense cómo vemos recurrentemente esto, ¿no? Leyes de el periodo de los años 40, 45 hasta el 55, que después han recibido una reformulación recortándolas o cambiando el sistema, cambiando los criterios. Bueno, en este caso no es la excepción. Profesora, Sí, sí, María. yo le iba a decir que le di una leída y que se nota lo desfavorable que es para el productor. Dale, yo ahora, Esa relación que usted está marcando. dale, yo ahora si querés termino con esto de la contextualización, y está bueno que vos lo puedas, ya que le pegaste una leída, que más o menos a partir de ahí podamos empezar a charlar. Les decía entonces que el antecedente es el Estatuto de Tambero Mediero, ¿sí? Que surgió a la par del Estatuto del Peón de Campo, surgió también a la par de las primeras disposiciones laborales cuando todavía no teníamos LST, Ley de Contrato de Trabajo, que es de los años 70, ¿no? Les marco esto, digamos, porque en ese estatuto del Tambero Mediero también se trataba de regular una situación inequitativa, y en donde en la jurisprudencia siempre esto fue tratado como un contrato sui generis, digamos, como un contrato distinto, porque siempre está al límite con lo que es el contrato laboral, ¿sí? Siempre la disputa jurisprudencial, años A, en la materia, discutíamos o veíamos casos de jurisprudencia en donde se hablaba del contrato asociativo de explotación tambera,
y tenían, digamos, una parte de la biblioteca que decía que era un contrato de trabajo. Lo que pasa es que, yendo al principio de realidad que tenemos hoy consagrado en la ley, es cierto que muchas veces esas relaciones jurídicas importaban más que un contrato o un estatuto particular de relación de quien dirige el tambo y quien realiza el trabajo manual, parecía más o tenía más que ver en los hechos con una relación de dependencia, una relación laboral, que otra cosa. Entonces, como además esto también es importante que lo sepan, no sé si llegaremos a dar fuero agrario, alguna referencia después voy a hacer, porque precisamente también acá en la ley, una de los puntos críticos o para criticar, que a mí me parece que hay, es esto del tema de la jurisdicción que le corresponde. En lo que tiene que ver con la administración de justicia, ustedes saben que cada provincia decide los fueros que inaugura, que crea dentro de sus territorios, y decide cómo es la administración de justicia dentro de sus territorios. Y entonces, aquí en la provincia de Buenos Aires tenemos tribunales laborales, tribunales de trabajo, tenemos juzgados de familia, tenemos juzgados civiles y comerciales, y no teníamos hasta el año 1959 un fuero agrario. En ese año, 57, en ese año, 1957, se dicta un decreto ley, en realidad fue un decreto ley, en donde se crea en la provincia de Buenos Aires el fuero agrario, ¿sí? Con jueces especializados, así como existe hoy el fuero contencioso administrativo, el fuero penal, bueno, un fuero agrario, con lo que tiene que tener todo fuero: jueces especializados, una materia en particular, los contratos son parte de esa materia, y también un procedimiento específico. Jueces, materia concreta o específica, y procedimiento específico. Eso está todavía vigente, el procedimiento está todavía vigente. Tienen en la cátedra virtual un capítulo, una de las carpetitas, porque es muy importante que ustedes después, como abogados, canalicen las causas agrarias en quienes tienen hoy en la provincia de Buenos Aires la competencia agraria, ¿sí? Porque el procedimiento sigue vigente, la materia agraria también, pero los jueces especializados, así como las cámaras que también estaban previstas, nunca se crearon. Imagínense que si tardamos un montón de tiempo en crear un fuero como el contencioso administrativo, tan importante, y la Corte Suprema de la provincia, la Suprema Corte, tuvo esa competencia durante tanto tiempo, bueno, qué suerte iba a correr un fuero agrario, ¿no? Conclusión: nunca se instituyeron esos jueces especializados, y al día de la fecha, según la ley 11.911, que es la que digamos, ordena o coordina, distribuye las competencias en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, los que tienen la competencia agraria son los jueces de paz, ¿sí? Jueces de paz, que me parece la decisión más acertada. ¿Por qué? Porque son los que están en contacto con el lugar, con la gente, con las personas, conocen las actividades. Entonces, dentro de todo, durante muchos años tuvieron la competencia los tribunales de trabajo, ¿sí? Los tribunales laborales. ¿Por qué? Porque el procedimiento tiene muchos de los principios parecidos al procedimiento laboral. Tiene un sistema de doble audiencia, tiene el principio de economía procesal, el principio de intentar la negociación y la conciliación de manera constante hasta último momento. El juez también tiene facultades instructorias, todo relacionado con la actividad agraria. Si uno tiene juicios de 5 años, de 6 años, relacionados con una actividad agraria, se le pierde la cosecha, se le mueren los animales, no tiene ningún sentido. Es decir, es una actividad que requiere de procedimientos rápidos, por eso es un procedimiento especial el que está establecido en el decreto ley que yo les decía, pero es un proceso sumario, sumarísimo diríamos, ¿no? Tiene inclusive las excepciones, por ejemplo, muy parecidas al juicio ejecutivo, ¿sí? Bastante limitadas. Todo, digamos, para solucionar los conflictos de una manera
más rápida y armónica con esto que les digo de la conciliación. Así que hoy por hoy, acuérdense de eso, competencia la tienen los jueces de paz, excepto en 13 partidos que son la excepción, que son los partidos que están en distintos cordones del AMBA, ¿sí? del conurbano, del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque los jueces de paz de esos lugares están desbordados, como son jueces que tienen competencias muy amplias. Imagínense que, bueno, en el caso del juez de paz de Lanús, fue Almirante Brown, Bransen, inclusive Berizo, Magdalena, me estoy acordando de memoria, pero están detallados en la ley 11.911, cuáles son los jueces de paz que quedan exceptuados. En ese caso, la competencia la ejercen, no sé si es mejor, pero bueno, los jueces civiles y comerciales que están en las cabeceras departamentales. O sea, en estos que yo les decía, Berizo, Magdalena, digamos, la competencia agraria la tienen, la absorben los jueces civiles y comerciales de La Plata, ¿sí? En el caso de Almirante Brown, que pertenece a Lomas de Zamora, en el caso de Avellaneda tiene también departamento judicial, Lomas de Zamora también tiene departamento judicial, el caso de Berazategui, Florencio Varela, también pertenecen creo que a Quilmes, ¿no? Berazategui y Florencio Varela. Digo porque en Berazategui y en Florencio Varela también hay cinturón flori, fruti hortícola, ya lo hemos visto, lo hemos charlado, y bueno, es probable que también se den cuestiones agrarias que tienen que ver con, por ejemplo, contratos laborales, contratos en relación de dependencia, o también en el caso nuestro de tambos, ¿sí? De que haya cuestiones vinculadas con tambos. Esta aclaración se las hago más que nada para que se la lleven en la cabeza después como abogados, que por favor, si tienen una causa laboral, sepan distinguirla, porque vamos a ver el martes trabajo agrario, sepan distinguirla, y en realidad trabajo agrario, por ejemplo, no es o sea, el fuero laboral es fuero de atracción, no tramitan en los juzgados de paz las causas laborales, pero que sepan que existe un procedimiento, por ejemplo, para un contrato de arrendamiento, para un contrato asociativo de tambo, para maquila, para un contrato que no esté legislado. Eso es materia del fuero agrario, y como ya saben y les dije, en Provincia de Buenos Aires la competencia la tienen los jueces de paz, excepto en estos partidos del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, ahora van a ver que en la ley hay algo que es criticable, que incluso es inconstitucional, ya vamos a ver por qué. Les decía entonces que el contexto de esta ley es de flexibilización, y en realidad vino a, por un lado, zanjar estas diferencias jurisprudenciales que había en relación a cuál era la naturaleza jurídica del contrato de tambo, de la relación existente entre el tambero y entre quien tiene la dirección del tambo, el tambero mediero, es el que hace el trabajo personalmente, y por otro lado también, más que nada la ley en lo que pone acento es en marcar, en dejar de lado cualquier tipo de relación de dependencia. ¿Sí? Es en poner el énfasis para que los dueños de tambos, por eso hablo del periodo que es importante, porque la ley además se hizo a instancias de las empresas productoras y de los grupos de productores que están mayormente en la provincia de Santa Fe y Córdoba, en el sur de Santa Fe y Córdoba, centro y sur de Córdoba. Digamos, ellos son los promotores de esta ley que tuvo efectivamente sanción, y bueno, la preocupación eran las indemnizaciones que tenían que pagar, los juicios laborales que tenían que recibir. Entonces, bueno, tuvieron una ley a medida que dijo, la relación de tambo es un contrato asociativo. Por eso yo el otro día se los relacionaba con la parcería, ¿sí? Es un contrato asociativo en el cual las partes aportan, ¿sí? Cada una de las partes aportan en determinados porcentajes y después reciben
los frutos, o reciben, digamos, su paga, digamos, es un porcentaje en equidad con esos aportes que se realizan. Está eso claro. En el artículo 1, fíjense que dice, bueno, fíjense lo que les decía esto del ahínco de desmarcar cualquier relación de dependencia, ¿no? Dice, la explotación del tambo se organizará a partir de la vigencia de la presente ley bajo el régimen contractual especial que se crea para tal fin, adoptando la denominación de contrato asociativo de explotación tambera. Es cierto, pero, digamos, no es el génesis esto, ¿no? O sea, no es que todo sea así. En realidad hay personas, empresas, que pueden decidir instalar un tambo y no tener una relación contractual asociativa con una persona, sino contratar empleados, ¿sí? Está esa posibilidad. Una persona física o jurídica decide poner un tambo, pero no quiere tener un régimen asociativo con un tambero y su familia, sino que lo que quiere es tener relación de contratar trabajadores rurales, ¿sí? En ese caso, entonces, esas relaciones se regirán por el Estatuto de Trabajo Agrario y no por este contrato asociativo, ¿sí? Pero en el énfasis que se pone, donde yo les digo que se nota esto de dejar de lado de cualquier manera los problemas que trae el costo laboral, a todo sentido, ¿no? Costo en plata y costo en cargas y demás. Y eso se ve a lo largo de todo el texto de la ley. También con mucho ahínco una festeja que por primera vez se reconozca que existe un contrato de naturaleza agraria. Fíjense que dice, el contrato asociativo a explotación tambera es de naturaleza agraria. Bienvenido sea al mundo del derecho agrario, que configura una particular relación participativa. Se reconocen que es esto de sui generis, pero dice agrario, nada de laboral, ¿no? Sigan sin pensar en lo laboral. A todo lo no previsto en esta ley le son de aplicación las normas del Código Civil, las dudas que se planteen entre las partes se dirimirán ante el fuero civil. Acá es donde está el problema que yo les decía. Primero, porque si pone tanto ahínco en decir que es un contrato de naturaleza agraria, no puede desconocer que la ley análoga, similar, más parecida, la ley a la que primero hay que hacer referencia es la parcería, ¿sí? La parcería es el contrato que más se le parece. ¿A dónde voy yo al Código Civil ahora para buscar algo que me dé normas supletorias para resolver conflictos que no pueda resolver en base al contrato escrito que tengo, o si no es escrito, en base a lo que se pactó de palabra? No, no es el Código Civil, claramente. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. O sea, la ley de arrendamiento y de parcería es de segunda, o sea, el Código Civil. Y después acá está la inconstitucionalidad que les dije, porque está diciendo, es una ley nacional de contratos, o sea, materia de fondo, que es complementaria al Código Civil y Comercial, pero se está metiendo en la competencia de las provincias, diciéndoles que tienen que mandar al fuero civil las causas agrarias, y eso no es así. Eso es una competencia provincial. De hecho, yo les decía, cuando se sancionó esta ley ya estaba lo de la justicia de paz, pero les decía que por mucho tiempo nosotros teníamos la competencia agraria dispuesta por el Poder Legislativo, por leyes de la provincia de Buenos Aires, en cabeza de los tribunales agrarios, ¿sí? De los tribunales laborales. En la provincia de Santa Fe, el fuero agrario, la competencia agraria, la tienen los tribunales de trabajo también, precisamente por esa similitud que hay y por esa necesidad de un procedimiento similar al laboral. Entonces, ¿qué hacía la provincia de Santa Fe? ¿Cambiaba su ley para cumplir con esto? No, en realidad no era así, porque una ley nacional no puede, es una competencia excluyente de cada provincia, decidir precisamente su organización y su administración de justicia. Hubo algunos planteos en su momento, pero la verdad que nadie reparó en esto y cada provincia siguió funcionando de la manera en que lo venía haciendo con el fuero, pero esto como tenía distribuido el fuero, porque francamente esto es inconstitucional. Porque digo que es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? En el sentido de que, bueno,
hubo inclusive que, como muchos abogados suelen hacer, uno podría ponerse a plantear para distraer, para embarrar la cancha, ¿no? Que eso gusta mucho a muchos colegas y colegas, es decir, no, corresponde ir al fuero civil. No, señor, corresponde el fuero agrario. ¿Sí? Acá nosotros ahora tenemos justicia de paz, que bueno, tiene competencia civil, así que no sería, y después en los juzgados civiles y comerciales tampoco habría problema, ¿sí? Pero bueno, no puedo dejar de marcar, fíjense en esto de la INCO, ¿no? Y es una ley que está vigente, no fue modificada, fue sancionada por el Congreso Nacional, y no hubo, sí, así, digamos, ¿no? Pero directamente se le impuso a las provincias esa condición. Y acá viene un poco, y después la dejo a María que me marque ella lo que ella había notado y había advertido, figura cuáles son los sujetos, y en esto tiene que ver la relación, los sujetos del contrato, ¿no? En esta relación participativa. Uno es el empresario titular, que es el que tiene la dirección, ¿sí? Es el que tiene la dirección del establecimiento. Él es el que dice cómo se van a hacer las cosas, ¿sí? Fíjense que lo describe como la persona físico-jurídica, que puede ser propietario, puede tener en arrendamiento, puede ser poseedor o tenedor por cualquier título del predio, de las instalaciones, de los bienes y de la hacienda que se afecten a la explotación tambera. Ahí el tambero asociado también puede tener animales, eso puede ser formar parte de la asociación, digamos, ¿no? O sea que puede tener animales, inclusive también puede poner parte de los equipos, y eso entonces va a derivar en los porcentajes que se pacten, ¿sí? O sea, acá estamos en la misma que en la parcería, ¿sí? 70, 30, 60, 40, no 50 y 50, no es lo más común, y hace mucho que no hago relevamientos, muchas veces estudiantes que estaban cercanos a tambos me decían, no, acá un tambero gana menos que un sueldo de un trabajador rural. O sea que realmente para poder, no es que se va a llenar de plata el tambero porque se lo llame, como dice la ley, tambero asociado, porque se lo crea o se lo sienta asociado a esa dirección. Lo cierto es que el titular del giro comercial, el titular de la explotación, el que está obligado a llevar los libros contables y demás que tengan que ver con la explotación, es el empresario titular. Y el tambero asociado que aporta su trabajo, muy parecido al aparcero que vimos antes, dador, aporta su trabajo personal y el de su familia, porque la verdad que para poder llevar adelante este trabajo, que ahora alguien si quiere me cuenta, si conoce cómo es, así no me repito yo siempre hablando, tiene que estar constantemente con los animales, cuidándolos en el predio, tiene que vivir dentro del predio, y una persona sola obviamente no lo puede afrontar. Así que lo más común es que en vez de ser tambero asociado, sea familia tambera asociada, porque suelen trabajar la mujer y los hijos también en la familia, en la explotación. O sea que el tambero asociado es quien realiza el trabajo material. Y ven que dice que puede de esa manera contribuir con equipos, maquinarias, tecnología, enseres de su propiedad, y puede tener personal o no a cargo. O sea, el tambero asociado también puede contratar por su cuenta, ahí sí son trabajadores rurales, puede contratar empleados, trabajadores, y el empresario titular también, ¿sí? Y parecido a lo que veíamos con la parcería, dice que la tarea es personal e indelegable, también es un contrato intuitu personae, personalísimo. ¿Por qué? Porque importa mucho el laburo del tambero asociado, ¿sí? Se trata de cuidar a los animales, conoce a los animales, sabe cómo es el rodeo, es decir, no es que cualquier persona puede hacer el trabajo, sino que es un trabajo muy situado, que tiene que ver mucho también con el lugar, tiene que ver mucho también con el manejo
sobre todo de los animales y del rodeo, ¿no? No por nada muchos le ponen nombre a las vacas, además de tener la caravana que muchas veces se le pone para identificar, pero es cierto, se le pone nombre porque, bueno, ya saben, y es increíble cómo los animales se acostumbran a una determinada... Los animales a las 4 de la mañana, 5, ya están despiertos, despiertas, porque son mujeres vacas, son sexo femenino, están despiertas y en realidad van al tambo, van a la sala de extracción de la leche fluida, van siempre en el mismo orden. Tienen una o dos que saben que son las que van adelante y van siempre en el mismo orden. O sea, ellas ya tienen su orden para ir a... Tiene una forma de vida en manada muy, muy particular. Así que esos son los dos sujetos. ¿Querías, en relación con esto, María, introducir algo de lo que vos pudiste ver? Porque ahí No, me... yo con relación a lo que usted estaba, que ya describió gran parte de la ley, mi sensación fue leer una ley que encubre una relación laboral donde hay una parte mucho más fuerte con una parte mucho más débil, donde se obliga a cada uno a ser autónomo para evitar el pago de las cargas sociales y de las indemnizaciones, o sea, esa flexibilización de encubrir esa relación de dependencia. Que si lo llevamos al plano civil, es lo mismo que pasa con las empresas con la contratación a los monotributistas. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los puntos que vi que era, o sea, súper abusivo me pareció, poder rescindir el contrato con 30 días, solamente con aviso fehaciente de 30 días, y pagando un 15% de la retribución que debería haber pagado. O sea, esos dos puntos fueron los que más me llamaron la atención. Sí, sí, está perfecto. Ahora los vamos repasando. Esto que dice María es crucial para hilar con esto que digo de la flexibilización. ¿Por qué? Otra vez, para evitar cualquier fantasma de relación laboral dentro de las obligaciones del empresario titular, que fíjense que dice que, bueno, que tiene exclusivamente a su cargo, volvemos a lo mismo, la dirección y la administración, pudiendo delegar parcialmente esas funciones, puede poner un encargado, por ejemplo, pero no las relativas a la responsabilidad jurídica por las compraventas, créditos y movimientos de fondos. A esto me refería yo cuando él es el que tiene a su cargo, digamos, el giro comercial, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con ese giro comercial de la explotación. O sea que si, por ejemplo, le venden leche a la Serenísima o le venden leche a Sancor, el que figura es obviamente el tambo, si es una SRL o si es una persona física, es el empresario titular, ¿sí? Es el quien figura, es el quien toma créditos, es el quien vende animales, compra animales, y es el quien recibe los pagos también de la Serenísima. Esto no es un dato menor. Acuérdense que cuando vimos la parcería dijimos que en la parcería un momento muy importante era esto de notificar el momento en que se iba a dar la distribución de los frutos. ¿Por qué? Porque ahí era donde cada uno podía ver cuánto le iba a quedar en el reparto del porcentaje. Bueno, acá lo que se reparten en realidad es dinero, no leche fluida, pero el titular y el que maneja todo el tema del dinero es el empresario titular. Después hay una cláusula, ahora la vamos a ver, que deja cierto resguardo para el tambero asociado, pero bueno, en definitiva el que maneja todo el dinero y la parte comercial es el empresario titular. Después en el inciso B, se repite después esto, hay algo, esta es una norma de orden público, es la única norma de orden público que hay está después en otro artículo, de orden público que hay en el contrato asociativo de explotación tambera, que es la obligación del empresario titular de darle una vivienda para uso exclusivo del tambero asociado y de la familia, ¿sí? Después está bien detallado el tema del orden público. Pero es lógico, ¿no? Si va a tener que trabajar todo el tiempo, el tambero necesita un lugar donde vivir y de manera digna, él, su familia, y después también agrega, más adelante la ley, si llega a contratar trabajadores rurales, que también esté esa obligación extendida a los trabajadores que contrata el tambero mediano.
Y acá viene lo que decía María, ¿no? Fíjense cómo dice, el empresario titular como sujeto, así lo dice así, como al pasar, ¿no? Ya no lo dice, el empresario titular es sujeto, no. Dice, el empresario titular como sujeto agrario autónomo será responsable por las obligaciones emergentes de la legislación laboral, previsional, fiscal y de seguridad social por los miembros de su grupo familiar, si trabajan, o sea, el empresario titular, si trabaja su familia, y de sus dependientes, ¿no? O sea, que si él tiene la familia trabajando ahí, el dueño, el empresario titular, o contrata, él se hace cargo de esas obligaciones. Y esta norma está en espejo con lo que le toca al tambero asociado, que fíjense que para el tambero asociado dice lo mismo. Dice en el inciso E, el tambero asociado como sujeto agrario autónomo será responsable por las obligaciones emergentes de la legislación laboral, previsional, fiscal y de seguridad social por los miembros de su grupo familiar y sus dependientes. O sea, que el tambero, que es el que pone el trabajo, ¿sí? Su capital en realidad es el trabajo, y el de su familia, si contrata dependientes, tiene que pagar él la jubilación, tiene que pagarle, bueno, el salario obviamente, la jubilación, tiene que hacer los aportes jubilatorios, si hay un juicio laboral del trabajador rural contratado por el tambero asociado, obviamente que la indemnización se hace cargo, se va a hacer cargo el tambero asociado, y esto de que son sujetos autónomos, lo que hace es que uno vaya a la justicia y ya no pueda como abogado, si tiene, por ejemplo, una causa laboral contra el tambero asociado, también iniciarla para que responda solidariamente el empresario titular. El abogado de la contraparte, si cursó Derecho Agrario y si leyó la 25.169, tiene esta herramienta a la mano para decir, no señor, mi cliente, que es el empresario titular, no responde solidariamente porque la ley dice clarito ahí que son sujetos autónomos. ¿Se entiende? El tambero asociado no es un tipo que tenga muchos bienes para responder. Como yo les dije, en el mejor de los casos cobra un sueldo que le permita vivir y a veces no dignamente, no es que sea 50 y 50 el porcentaje. Entonces, también termina perjudicándose a los trabajadores rurales. Y de hecho también el tambero asociado ahí, digamos, tiene la opción de decir, bueno, me autoexploto, me sobreexploto a mí, a mi familia, para poder trabajar y que el ingreso sea mucho mayor, porque si encima tengo que contratar empleados para hacerlo, no me va a convenir. ¿Me explico cómo se van enlazando estas cosas de flexibilización? Bueno, eso es lo que está vigente. De todas Y formas, profesora, sí, pero que y- aclaro esto. De todas formas, no hacerle caso a eso del principio, y hacerle caso al principio de realidad que está en el derecho laboral, hasta que se le ocurra a alguien, como también están pretendiendo ahora con algunas cosas cambiarlo, existe algo que se llama principio de realidad. Y si en rigor de verdad lo que en la realidad de los hechos se da es una relación de dependencia, estarán ustedes como abogados tener las pruebas, juntar las pruebas suficientes para hacer un reclamo laboral y no encuadrar la ley en esto, ¿sí? ¿Me explico con esto a lo que voy? Es decir, eso es, por eso digo que un poco esto del principio es como medio patotero, ¿no? De ahora en adelante todo se organizará acá. No, porque además si hay algo que es una relación de dependencia, bueno, como abogado en justicia, uno tiene que hacer el reclamo laboral. Y el juez también, en ejercicio de la justicia, tendría que decir, bueno, acá hay una relación laboral encubierta, y no un contrato asociativo como se dice acá, ¿sí? Volvemos siempre a lo mismo. Lo que marcamos en el curso son las herramientas y las alertas y las cosas con las que uno puede pelear después. Va a depender de los jueces, obviamente, y bueno, también sabemos que en eso hay mucho por hacer y mucho por transformar, ¿no? Pero bueno, por de pronto leer la ley con ese sentido crítico. Sí, María, que te corté, sé que querías comentar. no, era que me causó gracia, en el artículo 13 lo vuelvo a remarcar por si quedaba alguna duda. Sí, por eso les digo, se nota, es muy notorio, se nota mucho, ¿no? Se nota bastante.
¿Alguna pregunta hasta acá o alguna aclaración? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Que quiera comentar algo? Nada, nada. Bueno, seguimos con mi monotonía entonces. Importante, ¿cuál es el objeto del contrato? Esto es importante también porque así como veíamos que ahora seguimos con las obligaciones que no merecen, eh, así como veíamos en la parcería y en el arrendamiento, cuáles eran las obligaciones de las partes, cuál era el objeto. Arrendamiento, clarito el objeto es la cesión del uso y goce de un predio en ámbito rural, esto también sujeto al principio de realidad, les diría, para la realización de una actividad agraria en cualquiera de las especializaciones. Ahí tenemos que usar las definiciones de actividad agraria que vimos en el principio de la cursada, y el arrendatario, contraprestación, pago de un precio cierto o un precio determinado o determinable en dinero. En el caso de la parcería era la distribución de los frutos o de los productos, frutos cosecha, productos animales, y era un contrato también asociativo, y en este caso es un contrato asociativo y perdón, en la parcería, en las aparcerías, en la agrícola, el objeto concreto es una actividad agrícola, ¿sí? O sea, agricultura. En el caso de la parcería pecuaria puede ser el objeto cría, en el caso de la pura, parcería pecuaria pura, o el engorde en la capitalización de hacienda, ¿sí? Ese es el objeto concreto. En el caso del contrato asociativo de explotación tambera, el objeto es la producción de leche fluida, ese es el objeto. ¿Para qué se juntan estas dos voluntades del empresario titular con el tambero asociado? Bueno, para ordeñar animales y para producir leche. Ese es el objeto del contrato. Lo que pasa es que el objeto del contrato prevé todo el ciclo productivo. Fíjense que, por eso le agrega después, el de leche fluida proveniente de un rodeo es un grupo de animales, cualquiera fuera la raza, de ganado mayor o menor, su traslado, distribución y destino. O sea que acá vemos todo, como vieron con Marisa, el circuito de la actividad agraria hasta el final, ¿sí? Estas actividades estarían conexas, realizadas por la persona o por otras, si son conexas y son realizadas por el mismo tambo, que de hecho generalmente suele pasar así, ¿no? Pero digo que, ¿por qué pasa esto? Porque el pago, que está después en alguno de los contratos, de los artículos de más adelante, consiste en la distribución del dinero que perciben por la venta de esa leche fluida, precisamente, ¿sí? O sea, acá el tambero no se lleva, no sé, 500 litros de leche, sino que el tambero lo que recibe es el dinero producto de la venta que hace el empresario titular a quien él decide que hay que vender, ¿sí? Eso es lo que se reparte, en porcentajes que pactaron. Está previsto, en este artículo 4 también, que pueda ser dentro, o mejor dicho, que es parte, es también una actividad conexa contemplada, la cría y la recría de las hembras con destino a reposición y venta. Es algo lógico, ¿sí? No es que el empresario titular le da 10 vacas y después él se encarga de que tengan cría. No, ese trabajito también lo tiene que hacer, por eso le digo que es muy importante el conocimiento de los animales. Eso está también en cabeza del tambero asociado. Todo lo que tiene que ver con mantener el lote de vacas, el rodeo, para que se siga teniendo una determinada cantidad o estimación de producción de leche. Entonces, el objeto incluye, como laburito para el tambero asociado, la cría y la recría de las hembras para reponerlas, o la venta también, por ejemplo, de los machos, ¿sí? Porque en el caso de los terneros, se venden directamente, porque ahí hombres no. Digamos, lo que importan son las hembras, las vacas, ¿no? Generalmente lo que tiene que ver con la cría y la recría se hace con inseminación artificial también,
así que bueno, muy pocos toros quedan dentro del tambo. Y después esto sí queda sujeto a lo que acuerden las partes, por eso dice convencionalmente, podrá incluirse como otra actividad anexa al producto de las ventas de las crías machos, de los reproductores que se reemplacen y los despojos de animales muertos. Ven que acá, en donde el tambero asociado podía haber tenido algo un poquito más, bueno, también incluimos, digamos, la venta de los machos, también incluimos la de los reproductores, inclusive hasta el despojo de animales muertos, pero eso nos lo deja librado a, entre comillas, la voluntad de las partes. En realidad, obviamente, que de eso va a ser uso de ese beneficio económico el empresario titular, y no el tambero asociado. O sea que el tambero asociado termina cobrando por la leche que se vende, ¿sí? En definitiva, por eso. Otro tema importante que surge acá, esto ténganlo en cuenta, la ley fija como como plazo supletorio no mínimo, como el del contrato de arrendamiento o el de la parcería agrícola cuando haya cesión del uso y goce del predio, es un plazo supletorio de 2 años, ¿sí? Eso quiere decir que pueden pactar un contrato por 3, por 4, por 5, por lo que quieran. Pero lo que dice que en caso de que las partes no hayan fijado nada, se va a entender que el contrato fue celebrado por 2 años, ¿sí? Esa es la diferencia. No es un plazo mínimo legal, sino que es un plazo supletorio. Pueden hacer inclusive si quieren por 1 año, no les conviene porque en realidad en 1 año no hay cuesta mucho también llevar adelante la explotación. Lo que sí que este plazo de 2 años está puesto porque como es un trabajo muy cansador, la verdad, y muy cansador, es agotador para toda una familia, bueno, ese plazo de 2 años responde a más o menos a esto, ¿no? Al cansancio que puede llegar a haber y que, bueno, haya que tenga que salir un tambero mediero y tenga que contratarse con otro tambero mediero. Bueno, después no se admite la tácita reconducción, sino que hay que hacer otro nuevo contrato. De hecho, si la cosa va bien y el tambero aguanta y la familia aguanta, el contrato sigue. El tema es que después no se va a poder reclamar judicialmente, digamos, porque esta norma dice, bueno, no se admite la tácita reconducción, ¿sí? Si se firma por 2 años, por 3 o por 4, no hay tácita reconducción. Fíjense que también estas normas siempre benefician al empresario titular, porque no es que se puede quedar si quiere, sino que no hay tácita reconducción, digamos. Son 4 años, son 4 años, listo. Bueno, después entre las obligaciones del empresario titular ya estuvimos más o menos hablando, y sí es importante el inciso D, que nos quedó ahí, en esto que les decía de que por lo menos algo al tambero asociado le queda. ¿Por qué? Porque dice que el tambero asociado deberá, no es podrá, no, tiene que prestar conformidad en la elección de a quién se le vende la leche fluida, ¿sí? Si se le vende a la Serenísima, a Milcaut o a quién le vende. O sea que, porque como ahí depende o sea, depende su ingreso, está haciendo el laburo para cobrar y resulta que el empresario titular, que es el que tiene el giro comercial, decide él a quién le vende, él también tiene derecho a decir, no, mira, a este no, porque no nos va a pagar, a este no, porque en vez de pagar a los 60 días, nos paga a los 90 o a los 180, eso es lo más común, no es que le dan la leche a la Serenísima y la Serenísima le liquida ahí, no, reciben el pago a los 60, a los 90 días. Lo de 30 días es excepcional, les diría, pero los pagos se hacen a los 60, 90, 120 días, son así, pagos diferidos. Eso para darle tiempo a la empresa industrializadora a que produzca, a que transforme, industrialice, haga todo el circuito de venta, haga un poquito de especulación también en el mercado, en el banco digo, y después recién le pague al empresario y al tambero asociado. Así que, digamos,
tiene ese sentido. Pero la ley lo que estipula es que en caso de que se mande solo, el empresario titular, bueno, va a asumir el riesgo por la falta de pago en tiempo y forma de la empresa. O sea que si lo pactado con la empresa era que pagara 60 y resulta que lo bicicleteó y le paga 90 o a 120, bueno, ahí se entiende que el tambero asociado tiene el derecho de reclamar judicialmente el pago, ¿no? Ahora, volvemos a lo mismo. Él vive de esto. Y si en vez de pagar a los 60, le paga a los 90, le paga a los 120, es un tema. Va a ir a hacer un juicio para, y sí, lo tiene que hacer, pero, digamos, es cuestión de todos los meses esto, es cuestión de que la vida sigue, ¿no? Y en esto hay, digamos, también se entronca mucho esto con otros contratos que no vamos a llegar a ver demasiado, tienen que ver con la maquila, pero no son exactamente, que lo hemos charlado ya en clase, que son los contratos agroindustriales, ¿sí? En el complejo agroindustrial argentino, el otro día yo les decía que la agricultura familiar, Baudelaire entendía que era una nueva clase, una segunda clase explotada junto con el proletariado, ¿no? Baudelaire obviamente tiene orientación marxista. Bueno, en este caso, los tambos son, no le voy a poner ese nombre, pero están obligados a firmar contratos de adhesión en donde los que imponen todas las condiciones son quienes transforman la materia prima. Son contratos que se llaman de asociacionismo vertical, ¿sí? Son sectores distintos, este es el sector primario, el que produce la leche fluida, y el industrializador, la Serenísima, Sancor, Milcaut, quien sea, es quien compra la leche fluida, la materia prima. Ahora, esa compra se produce con un montón de condiciones que se imponen directamente al tambo, ¿sí? Al tambo como en general. Esto tiene que ver con lo que charlábamos el otro día, ¿sí? El camión de la empresa industrializadora pasa por la ruta. Entonces, si el tambero quiere producir y vender, va a tener que comprarse un camión refrigerante para poder llevar la leche desde donde se extrae hasta la ruta. También va a tener que tener conservadoras, refrigerantes, porque la empresa industrializadora no pasa todos los días, ¿sí? Pasa 2 veces por semana, tiene días en los que pasa. Entonces, las vacas hay que ordeñarlas todos los días, porque si no, pierden la leche, ¿sí? Es como la mamá que amamanta a una criatura. Todos los días, 2 pasadas, a las 4 y 5 de la mañana, a las 4 o 5 de la tarde, tiene que haber 2 ordeñes. Esto depende también de las razas, pero bueno, en general es así, 2 ordeñes por día. Si uno rompe ese ciclo, si uno rompe con esa rutina, se produce una merma en la producción de las vacas. Entonces, hay que producir todos los días, pero como la empresa industrializadora no te pasa a buscar la leche todos los días, tenés que tener refrigerantes, conservadoras refrigerantes para mantenerla. Otro gasto de implementación. Después, la sala de extracción tiene que cumplir con un montón de normas sanitarias provinciales, y bueno, en el caso de algunos tambos, si es para determinados productos de exportación, también nacionales. Bueno, también todo eso, que estar azulejado, la limpieza, las dimensiones, cómo tienen que ser los lugares, digo esto azulejado porque es así, tiene que estar todo o azulejado o con algún material que permita una limpieza que no sea poroso, en definitiva, y que absorba la grasa. Otra de las condiciones que impone la empresa es lo que yo les decía el otro día, que llegue la leche que se vende a determinado nivel de grasa butirosa, que se mide, y que no tenga por más de tanto porcentaje de bacterias, porque si no, no se la compran, no sirve, el tambero no le puede vender la leche, ¿sí? O sea, fíjense cómo uno va hablando de desigualdades que se van concatenando, ¿no? Pero en este caso, hasta los tambos son de alguna manera otra clase explotada respecto de estas empresas agroindustrializadoras. Y esto digo porque tiene que ver con
con cómo está conformado el sistema agroalimentario argentino, ¿sí? Pues nosotros venimos hablando de la agricultura familiar que nos provee alimentos y que está luchando por el acceso a la tierra y por poder tener un rol que se le reconozca ese rol, y bueno, y acá está, y en realidad después estamos hablando de pequeños productores que también le venden a quienes fabrican alimentos en condiciones que ellos quieren. Con la leche pasa lo mismo, no es una excepción. Pasa lo mismo con los pollos, lo hemos hablado también, el contrato avícola es otro contrato de este tipo. Pasa lo mismo, por ejemplo, con las papas, con empresas como McCain, ¿sí? Que son industrializadores nada más, que tienen a todo Balcarce produciendo un solo tipo de papa, la biodiversidad, bien gracias, produciendo un solo tipo de papa que es la que más renta les deja, porque es la que más rápido crece y es de la que más pueden sacar los productos que ellos fabrican. Entonces les hacen firmar contratos, y que son contratos de adhesión realmente, porque dicen, bueno, firma y si no voy y le compro a otro. No es tan fácil, no se puede uno poner a la par a negociar, ¿sí? Y esto agravado todavía por el mercado concentrado, ¿sí? Basta con mirar las noticias de estos días. Los que producen los alimentos, por más que veamos un montón de marcas que son de empresas familiares que se fueron fundiendo a propósito a lo largo de los años, o que las fueron vendiendo, bueno, hoy por hoy son muy pocas las empresas que tienen plantas industrializadoras de alimentos. Entonces, con esto venimos con una cadena de desigualdad muy importante. Por eso cuando se habla de romper con la concentración, es muy difícil porque hay que romper con toda esta cadena, ¿no? Pero bueno, es interesante ver, como yo les decía, para conocer, y si uno quiere transformar, quiere cambiar algo, tiene que conocer cómo son las cosas, de qué manera se dan, y bueno, acá estamos partiendo de lo que es la base, que es el contrato explotación, asociativo de explotación tambera, que ya tiene, digamos, ciertas desigualdades no resueltas, que estaban resueltas antes, pero que la ley vino a cambiar o a modificar. Bueno, hoy me pasa por apasionarme y gritar más de lo, no sé si me está retumbando los oídos, pero bueno. Profesora, usted que nombra siempre a Gramsci, lo Mm. que sostenía él, formarse, formarse y formarse. Sí, exactamente, sí. Sí, por eso yo les decía al principio el tema de no asustarse también en esa formación, hay otro que merece ser citado, que hace poquito se cumplieron 100 años del nacimiento, que es Paulo Freire, que habla de una pedagogía para la liberación, ¿no? Digamos, uno tiene que conocer, que informarse, que formarse, y bueno, y desde ahí toma la posición que quiere, si quiere seguir con el mismo statu quo, es decisión propia, pero bueno, me parece que como docentes y docentas, nosotros y nosotros lo que tenemos que hacer es marcar estas cosas y dar nuestra opinión. En definitiva, también es una opinión, tampoco es que yo tenga ninguna verdad revelada. Simplemente por eso es que decimos siempre que el conocimiento es como una construcción colectiva, ¿no? Digamos que hablando con ustedes, o inclusive leyendo parciales de ustedes, algunos se lo he marcado. Me faltan pasar las notas, ya corregí, pero no tuve tiempo de pasar. Están bien, que tranquilos que ya entre hoy y mañana termino de los temas que me habían quedado de pasar. Que bueno, que en definitiva también es la opinión, y les decía que ustedes en los parciales, no sé, mencionaban algunos autores o cosas que yo desconocía, y la verdad que eso es muy rico. Ya me los anoté y, y lo voy a buscar después, ¿no? Así que bueno, sí, de eso se trata. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, pregunta, comentario, algo? Habíamos quedado en esto que... Sí, 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 Alfredo.
No, profe, le iba a decir que no, y le iba a responder a eso, simplemente, que por ahora Bueno, ninguna duda. está todo claro? ¿Se entiende más o menos? Por ahora sí, por ahora sí. Gracias por ahora. Bueno, y después, obligaciones del tambero asociado, lo de sentido común, que es esto de tener a su cargo las tareas necesarias. Bueno, hay que ver qué son también las tareas necesarias, pero bueno, está bastante claro. Acuérdense esto que les decía del tema de la cría y recría, que eso es objeto del contrato. Obviamente que en el porcentaje eso se tiene que tener en cuenta, pero bueno, como el tambero asociado es la parte más débil, no sé cuánto podrá pujar por decir, bueno, mira, si yo me tengo que encargar de la inseminación, quiero un poquito de porcentaje más, es bastante. Además, de acuerdo a la zona, no hay tanto misterio. O sea, en donde se aplica este tipo de contrato, que es en la cuenca lechera, Córdoba y Santa Fe, ya está más o menos todo carterizado, digamos, ya se sabe cuánto es el porcentaje. Muy distinto es no sé, lo que pasa es que los pequeños productores ellos mismos explotan el tambo, así que este es un contrato muy de la zona de cuenca lechera, que por eso les decía, de, de, no sé, de un propietario de 200, 300, 400 hectáreas en el sur de Santa Fe o en la provincia de Santa Fe, también en el norte ahora se fueron corriendo igual, con el tema de la soja, muchos se fueron corriendo cada vez más al norte, en campos que tienen menos pastura, entonces necesitan una inversión en lo que tiene que ver con darle de comer forraje artificial, alimento no artificial, sino forraje extra, no pastura natural. Ya es casi común el complemento con eso y con alimento balanceado. Después también es responsable del cuidado de los bienes, tiene que observar las normas de higiene, esto es SENASA, es lo que yo les decía, SENASA y Dirección de Sanidad de la provincia, en las instalaciones del tambo, implementos de ordeñe y animales, por eso les decía que tiene que estar limpiando todo el tiempo. Deberá asimismo aceptar las nuevas técnicas racionales de explotación que se incorporen a la empresa. Esto parece una propaganda de, no sé, de una empresa de venta fíjense, deberá sí mismo aceptar las nuevas técnicas racionales, ¿no? Como si todas las nuevas técnicas fueran racionales, como si todo lo nuevo fuera racional. En esta ley sobre todo es como que se nota mucho quién es el que hizo la ley, ¿no? No parecían los legisladores. Así como vimos en la de reparación histórica, que había venido desde abajo, que le hicieron algunos retoques, bueno, pero que digamos fue de común acuerdo con los productores de la agricultura familiar, campesina y más o menos indígena, a partir del FONAF. Bueno, acá se nota claro que la firma, el gancho, la pusieron otras, ¿no? Bueno, después está esto que decíamos, de sujeto agrario autónomo, que tiene la relevancia que María marcaba, o sea, tiene que hacerse cargo de todo, de si tiene trabajadores, de pagarle jubilación, de pagarle obra social, si se enferma, atender su situación de enfermedad, todo. Lo que sí son solidarios, y acá está dentro de lo de las obligaciones comunes, eh, son solidarios en lo que tiene que ver con la sanidad, por lo menos en eso, en el cumplimiento de las reglas sanitarias. Y ahí sí, porque por ejemplo, si por la leche que venden hay una intoxicación masiva, o hay, por ejemplo, no sé, los animales por no ser vacunados contraen una enfermedad y después terminan contagiando a los animales del vecino y matando a un montón de animales del vecino, ahí los responsables son los dos, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿ven esto de la relación el límite de la relación de dependencia? Porque, bueno, ¿cuánto puede decidir también respecto a si se le ocurre al empresario titular violar algunas disposiciones sanitarias o dice, bueno, no voy a invertir en tal o cual costo, no voy a vacunar para ahorrarme las vacunas, no sé, lo que ustedes quieran, no voy a contratar a un veterinario que venga una vez cada 3 meses, no sé. ¿Cuánta posibilidad de decisión tiene el tambero asociado para decidir cambiar eso?
Y después resulta que tiene que hacerse cargo de esas irresponsabilidades del otro, del empresario titular, ¿sí? Porque vuelvo a lo mismo, el que tiene toda la dirección, el que pone la plata para todo eso, es el empresario titular. Así que, digamos, está bueno que sea solidario por la salud pública, pero por otro lado, acá termina siendo otra vez el pato de la boda, el tambero asociado, ¿no? Ahí habrá que pelear como abogados, ustedes como abogados si son del tambero asociado, y bueno, también ver en cuánto va a responder de esa solidaridad. La demanda se la va a comer igual, digamos, el tambero asociado, pero ahí tratar de probar, digamos, que no hubo buena fe de parte de la contraparte, y bueno, ver si algo se puede hacer. Con la persona afectada o con los afectados se va a tener que hacer cargo y después repetir contra el empresario titular. Pero bueno, bien, son todas estas vueltas judiciales que nosotros siempre en el laboratorio vemos, qué bueno, va a poder hacer todo esto, pero una vez que el tambero asociado se queda sin laburo porque lo echa, porque se pelearon, y bueno, tiene que ir a laburar de algo, y la verdad que es complicado. Y bueno, después, obligaciones comunes, están obligadas a prestar diligencia en el desarrollo de la explotación, nada nuevo. En el caso de que cualquiera de las partes, sí, sí, María. En el inciso F, ahí se marca también que primero te dice que es autónomo y responsable, pero abajo te dice que el que tiene que autorizar a quién va a contratar es el empresario. Sí, O sea, bueno, yo te sí. digo a quién contratás, pero te haces cargo vos. Y en caso de, sí, y fíjense, bueno, acá fíjense, lo vuelvo a decir, ¿no? En los casos en que cualquiera de las partes, como si fueran igualitas, ¿no? Contratara personal para afectarlo en la explotación tambera, que funciona con sujeción a la presente ley, clara por las dudas, la explotación tambera funciona así, ¿eh? No se les ocurra decir que hay relación laboral, otra vez lo vuelvo a decir. Está obligada en forma individual al cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y fiscales vigentes, sin que exista solidaridad entre las partes o ante terceros. Fíjense que, lo vuelve a decir otra vez, como para que, ¿no es cierto? Ahí no hay solidaridad. Y después, acá sí lo pone, ambas partes serán solidariamente responsables del cumplimiento de las normas sobre sanidad animal, ¿sí? Esto es lo que yo les decía en relación con la solidaridad. Bueno, después, acá en el 9 está lo que les decía yo de la norma de orden público, que el empresario titular está obligado, esto es orden público, y se extiende, como yo les decía, a los trabajadores. Ven que dice para el tambero asociado y su núcleo familiar, u otras personas que presten servicios en la explotación dependientes del tambero asociado. O sea que a los trabajadores del tambero asociado no los tiene que hacer dejar dormir en carpa, sino que tiene que brindarle también una vivienda digna, ¿no? Y bueno, acá por las dudas se aseguran, el tambero asociado no podrá alterar el destino del inmueble, o sea, no puede alquilarle una piecita a otra persona, ni usarlo para otra cosa, ni alquilarlo para una fiesta campestre, ni nada, ni recibir, o sea, tener un emprendimiento turístico, no puede. En forma parcial o total, gratuita o onerosa, ni cederlo, ni locar su uso a terceros. La violación de esta norma será causal de rescisión del contrato, directamente. O sea, solamente vivís ahí. Está bien, es un ejemplo de no enriquecimiento sin causa, ¿no? Está bien. Pero lo aclara. Los derechos del tambero asociado, a los que se refiere el inciso anterior, cesan automáticamente al concluir el contrato o producirse la rescisión, con o sin causa, que esa es otra novedad que trae este contrato. Prevé la posibilidad de rescindir sin causa, ¿sí? Dice que cualquiera de las partes puede rescindir sin causa o con causa. Ahora, cual sea, cuando se termina la relación, esto es más parecido a un contrato laboral, por eso les digo que tomaron algunas cositas que les convenía. Dice que se tiene que ir, tiene que dejar la vivienda, y en ningún caso la desocupación de la vivienda podrá extenderse por más de 15 días corridos desde la notificación de la rescisión y no más de 10 días de vencido el plazo de vencimiento del contrato. Cumplidos los plazos señalados, el empresario titular podrá directamente solicitar lanzamiento, desalojo, ¿sí? O sea, tiene 15 días para irse,
desde que le notifica el otro, el empresario titular, listo, rescindí el contrato, en 15 días, desarmá toda tu vida y andate, y si no, un poquito menos, 10 días al vencimiento del plazo. Y eso directamente va a juicio de desalojo, no nada de sumario, no, directamente a desalojo. Y acá abajo lo aclara, estas normas son de orden público e irrenunciables, ¿sí? O sea que no se puede renunciar, es lo que les decía del orden público. Bueno, y acá lo que tiene que ver con la rescisión, la resolución está claro, los casos de resolución, dice, salvo estipulación en contrario, autonomía de la voluntad, el contrato queda resuelto por la muerte e incapacidad sobreviniente del tambero asociado. Esto refuerza el carácter intuitu personae, personalísimo, que marcábamos al principio, y que es igual que para la parcería, ¿sí? Esto salvo que estipulen otra cosa. Pueden estipular algo similar a lo que decíamos en el contrato de arrendamiento, que siga la familia, ¿sí? Cabe la posibilidad. En la parcería no decía nada, también se podría dar el caso de que lo puedan pactar, pero la ley vieron que en el caso de la parcería no lo contemplaba así para el arrendamiento. Bueno, acá está contemplado también expresamente. Y también, salvo estipulación expresa en contrario, la muerte de una persona física que es parte como empresario titular o como integrante de una sociedad, no resuelve el contrato y continúa. Eso es parecido a la parcería. Sí, la del tambero asociado, porque es el que realiza personalmente la actividad, ¿no? Importa mucho la persona del tambero asociado. Acá yo siempre, el otro día creo que no les dije, pero tanto en el caso de la parcería como en este contrato, se da algo como parecido a lo que ustedes han visto como una sociedad de capital y de trabajo, ¿sí? Hay quien pone el capital y hay otro que pone el laburo, el trabajo. Lo que pasa es que la diferencia es que en estos contratos no se forma una persona jurídica distinta, sociedad, capital y trabajo, ¿sí? Sigue siendo una relación contractual sujeta a estas obligaciones, pero es algo similar, ¿sí? O sea, hay alguien que pone el capital, otro que pone el laburo, el trabajo material, pero eso no se materializa en la constitución de una sociedad, de una tercera persona jurídica, ¿sí? Sino que son relaciones contractuales, típicamente agrarias, ¿no? El caso de la parcería o el caso del contrato asociativo a explotación tambera. Y después vienen los ejemplos de rescisión del contrato, que acá sí también hay algunas cosas que si se fijan, parece el régimen de las indemnizaciones laborales hasta que estén reguladas en nuestro sistema jurídico. El día que la saquen, tal vez también la sacan de acá para el tambero asociado. En el caso de la rescisión del contrato, dice, cualquiera de las partes puede pedir la rescisión cuando la otra parte no cumpla con las obligaciones a su cargo, viole las disposiciones de esta ley o normas reglamentarias, que pueden ser las que tienen que ver con sanidad, por ejemplo, otras normas comerciales, por ejemplo, o lo pactado entre ellas, en cuyo caso se considerará rescindido por culpa de la parte incumplidora. O sea que esta es rescisión con causa. La causa es el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Y pone como causales para, además de todo lo que vieron que arriba detallaba cuáles eran las obligaciones. Bueno, hay que ver si entra el incumplimiento dentro de alguna de esas obligaciones que marcábamos más arriba. Ahora, además pone, ¿serán causales para rescindir el presente contrato? O sea, se extiende. Daños intencionales o en los que medie culpa grave o negligencia reiterada en el ejercicio de las funciones que cada una de las partes desempeña. Bueno, no me imagino al empresario titular yendo un día a la noche con un fierro a romper toda la máquina de ordeñe, ¿no? Bueno, y ahí que tenga que rescindir el contrato, el tambero asociado y cobrar la indemnización porque el otro se volvió loco, no me lo imagino. Me parece más pensada por si, no sé, se quiera atribuir intencionalidad a que el tambero asociado mató una vaca, o que rompió una máquina, o que hizo sabotaje con alguna máquina, no sé. Después, incumplimiento de las obligaciones inherentes a la explotación tambera, esto es lo que se refiere a los artículos que decíamos más arriba, en la obligación de cada uno. Y esto también, fíjense, esto parece ya de patrón de estancia, bien de estancia, ¿no? Mala conducta reiterada
para con la otra parte o con terceros que perjudiquen el normal desarrollo de la empresa. O sea, que uno se levantó mal arriado un día y trató mal, no sé, al camionero, o trató mal, o sea, esto es mala conducta reiterada para con la otra parte, ¿qué es mala conducta reiterada? ¿Quién interpreta qué es la mala conducta? O sea, un insulto, no sé, una trompada, una cachetada, una discusión. O sea, fíjense con qué vaguedad se legisla, ¿no? Porque todo esto después cae en la interpretación de los jueces, que como el otro día charlábamos, que no tuvieron ningún problema en echar a una heredera de un campo, ¿sí? Siendo que ella heredera, imagínense cómo van a interpretar, y traigo el ejemplo de Dolores Echeverre porque es justo en esta zona, Entre Ríos también, zona lechera. O sea, mala conducta, qué vaguedad, ¿no? Cuando sean legisladores, por favor, traten de poner un poquito más ahí de precisión o no poner normas de este tipo, porque en realidad esto de mala conducta queda. Y después en el inciso B, ahí viene la rescisión sin expresión de causa. Esto me hace acordar a lo que hablábamos del desequilibrio estructural en el caso del arrendamiento y por lo cual se hizo la ley de arrendamiento. Porque dice, cualquiera de las partes podrá rescindir contratos sin expresión de causa, debiendo la parte que así lo disponga dar aviso fehaciente a la otra con 30 días de anticipación. Parece el preaviso, ¿no? Parece el preaviso de la legislación laboral. Esto lo tomaron, parecidito, de ahí. Dicho plazo deberá ser reemplazado por una compensación equivalente al monto que la parte no culpable, le está tomado del Infoleg esto porque le faltan palabras, no culpable de la rescisión, dejara de percibir en dicho mes, siempre que hubiesen transcurrido más de 6 meses de ejecución del contrato y faltase más de un año para que termine, ¿sí? Hay un plazo mínimo y un plazo, digamos, máximo, que falte más de un año, para que perciba ese preaviso, pongámosle, ¿no? O sea que si no le avisa con tiempo, lo puede echar, se tiene que ir a los 15 días, acuérdense, no, de hecho, listo, rescindo el contrato, a los 15 días te tenés que ir y buscar otro trabajo, pero además, se supone que el empresario titular le tiene que dar al tambero asociado esa indemnización. Y si el tambero asociado quiere rescindir, porque se murió la esposa, porque los hijos se fueron, no aguantaron más, se fueron a vivir a la ciudad, o porque tuvo algún tipo de problema personal, por lo que sea, también tiene que pagar la indemnización. O sea, la pregunta es, ¿está en condiciones el tambero asociado de llevar adelante esa compensación? O sea, de pagar. O sea, fíjense, la lógica de la relación de dependencia, el preaviso lo tiene que pagar el empleador. Bueno, acá, como son sujetos autónomos, la ley supone, ficción legal, de que son igualitos, ¿no? De que trata de hacer un contrato asociativo, y sí, los dos tienen que pagar. Pero ¿está en condiciones un tambero asociado? O sea, por las dudas va a tener que ahorrar también, ¿no? Para ver si después tuviera que pagar. Bueno, pero no solo eso, porque además del tema de avisar, que va a rescindir sin causa, sin ninguna causa, corresponde otra indemnización, otra la llama compensación. Fíjense que hasta en eso, no le pone indemnización. Nosotros decimos indemnización por daños y perjuicios. No tenemos prejuicio en usar esa palabrita de indemnización por daños y perjuicios, pero acá todo el tiempo habla de compensación. No dice nada, por las dudas, para que no diga nada que ver con lo laboral. Nada. Fuera laboral. La parte que rescinda deberá abonar a la otra una compensación equivalente al 15% de lo que la contraparte deje de percibir en el periodo no cumplido de contrato. ¿Sí? O sea que le tiene que pagar, esto sería como una compensación resarcitoria. ¿Sí? O sea, vos rescindís sin causa. Y entonces lo que me vas a tener que pagar, además del tema del preaviso, si no me avisaste en término, me vas a tener que pagar el 15% de todo lo que yo dejé de percibir en el tiempo que te faltó de cumplir del contrato. ¿Sí? Si uno dice, si es el empresario titular, bueno, el empresario, el tambero asociado la cobra. Ahora, ¿está el tambero asociado en condiciones de pagar esto? De pagarle al empresario titular, al director de la empresa,
a veces es una persona jurídica, el 15% de lo que le falte del contrato? Es la otra pregunta que les dejo. Para tomar en cuenta, o sea, para saber la base sobre que se va a calcular ese 15%, dice que el porcentaje a compensar se calculará sobre lo producido del tambo, tomando como base el promedio mensual de los ingresos del trimestre calendario anterior a la fecha de rescisión. O sea, bien ahí, bien acercadito, ¿no? O sea que, como son autónomos, y uno son cuentapropistas, digamos, si el tambero asociado rescinde sin causa, también tiene que pagar esta indemnización, o esta compensación resarcitoria. Esto es lo que a mí me parece que es criticable y un poco lo que decía María, ¿no? Es un poco lo que supone una igualdad o equidad en dos relaciones que no lo son. Por eso la contextualizo en este periodo. Bueno, y acá para rematar, ya lo dijo antes en el artículo 9, pero acá lo vuelve a decir, en caso de rescisión por parte del empresario titular, el tambero asociado entregará de inmediato a la hacienda y todos los elementos provistos para el desempeño de la explotación tambera, deberá facilitar comodidades habitacionales para el tambero sustituido, si así solicitare, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9. O sea que puede hacer que venga a vivir, a convivir la familia del nuevo tambero asociado con la del anterior hasta que se vaya, ¿no? Eso, o sea, tiene que dejarlo, es así. El tambero asociado tiene que dejar que venga el nuevo. Bueno, y después lo que sigue, ya más o menos lo hemos dicho, es la retribución del tambero asociado, porcentajes, en la forma en que ellos lo convengan. Esto también es parte de la autonomía de la voluntad, o sea, cada uno, cada parte decide, pero como les decía, tiene que ver con la zona y demás. Y después, bueno, también, como si fuera poco, otra vez vuelve, hasta los efectos previsionales, fiscales y laborales, se considerarán los sujetos del contrato como titulares de explotaciones independientes. Otra vez con la misma, son sujetos autónomos, te haces cargo de todo y son explotaciones independientes. Tanto el empresario titular como el tambero asociado serán considerados exclusivamente como autónomos frente a la legislación previsional, laboral y fiscal a todos sus efectos. Que si el tambero asociado será monotributista, por ejemplo, no sé. Bueno, acá habla también, en principio, consejo, hagan por escrito, si tienen que hacer un contrato asociativo de explotación tambera, háganlo por escrito, dejando todas las, si es que el tambero, el empresario titular quiere, porque a veces eso también se complica, y dejen todo clarito, y está bueno recurrir a esto de la homologación, a petición de cualquiera de las partes, otra vez vuelve con lo del Tribunal Civil que tenga competencia en el domicilio del lugar de celebración, ¿sí? Y después, otra cosa, a partir de la fecha queda derogado el decreto del tambero mediero, ¿no? Sí van a perder también la oportunidad de decir expresamente en qué out con el tambero mediero, 3.750 del 46, sin perjuicio de los derechos adquiridos hasta el presente. Del 46 al 99, bueno, igual había relaciones que... Y acá volvemos otra vez a lo que les decía, a todos los efectos legales de la presente ley, se entenderá en forma exclusiva el fuero civil correspondiente al lugar de cumplimiento de las obligaciones. No, señor, es inconstitucional, no puede ser el fuero civil, sino que tiene que ser el fuero que decida cada provincia, ¿sí? Fíjense cómo repite inclusive las cosas para que quede claro y te quede claro que no voy a contratar trabajadores rurales para el campo. Eso es. Bueno, ¿quién firman? Alberto Pierri, Eduardo Menem, Esther Pereira Arandía de Pérez Pardo, señora de la Cuenca Lechera, que en ese momento era diputada, de la provincia de Santa Fe, Juan C. Oyarzún, señor también de la misma actividad. Bueno, he ahí el contrato asociativo de explotación tambera. 17 artículos. Miren que hemos hablado, ¿cuánto? Casi una hora y pico de 17 artículos. Ven que hay mucho más detrás de lo que dicen las leyes, de lo que las leyes aparentan. En mi opinión,
pueden tener ustedes su opinión. Tengo unos cuantos artículos, me da gracia porque hay unos artículos que dicen una cosa, otros que dicen otra, que es beneficioso para esto, para lo otro, para acá. Ojalá tuvieran tiempo de leerlos, ¿no? No sé, después en trimestres siguientes los voy a cargar para que a cargar en cátedras virtuales, para que algunos, si se interesan, los pueda comparar, ¿no? Lo que dice uno y lo que dice otro. Pero bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que alguien quiera hacer? ¿Ya se agotaron? Pobre, me avisa Agostina que está sonando el timbre. Sí, no, no hay problema, Agostina. Bueno, ¿seguimos así? Tendré que poner una canción, aunque sea de 5 minutos. Gracias, profe, volví ya. Tendría que hacer como hacemos a veces en el doctorado, porque es tan denso todo de poner una canción, aunque sea 5 minutos. Lo que pasa es que quiero hablar de Maquila. ¿Quieren descansar 5 minutos? Porque fue denso este primer... ¿O prefieren seguir así y ya terminamos? ¿Qué tienen ganas de hacer? Como esté usted, profesora. No, si quieren, pongo una canción, miren, ya que estamos en las últimas clases, rápidamente, a ver qué les pongo. No esperen, no esperen nada, nada halagüeño, miren, voy a poner una versión de una canción, esperen. Yo la tengo, ya sé lo que voy a hacer, la tengo cargada acá. Sí, para no cansarlos tanto, porque si no ya de paso aprovechamos para ir al baño. Si la tengo en biblioteca. Acá no. Ya va, ¿eh? ¿A usted le gusta el folclore, profe? Sí, un montón. Bueno, en realidad me gusta toda la música, ¿eh? Esperen que lo voy a abrir. Saltar los anuncios. No, justo este no tiene anuncios. En mi pueblo se hace el Festival de Jineteada y Folclore. Ay, qué lindo. Bueno, esperen que comparto pantalla. Me dice que me sacó, están ahí porque no sé, me dice que ha sido sign out del Zoom. Qué raro. Sí, sí, estamos, profe. No sé por qué razón, pero bueno, voy a ver. Al fin y al cabo estamos perdiendo un montón de tiempo. Me parece que se van mis hacia acá. Ahí apareció. Ahí van.
Me parece que no se escucha nada, profe. ¿No se escucha? Yo escucho, pero muy, muy bajito. Se escucha abajo porque estábamos escuchando lo que, o sea, el micrófono de la compu de usted, profe, llega a tomar. Claro, claro, era el audio de la profe. Bueno, no importa, les copio el link en el... Esperen que lo paro porque si no va a seguir. Esa acabó otra vez. Es una canción de Daniel Toro, y las que la cantan es un grupo musical de, creo que era de Honduras, si no me equivoco. Es un grupo, una banda de Honduras, un homenaje. Así que bueno, no sé si habrán escuchado muchos, muy bajito se escuchó. No, yo prácticamente no profe. escuché. Bueno, ahí les Sí, dije, muy bajito. una lástima, se rompió el momento Sí. de... Bueno, no importa. No me salió bien, no sé, porque capaz que apreté, tendría que haber apretado otra cosa para compartir. Porque, profe, Sí, claro, cuando usted comparte pantalla para compartir el audio en video, según lo que vi en las clases, ¿no? En otras clases, cuando comparten pantalla, le aparece un cartelito adicional si es con el audio o no de esa sí, pantalla. ese que decía compartir sonido, optimizar para Sí, videoclip. Y le apreté los dos, pero... Ah, ya sé por qué, porque estaba en mono y no en estéreo. Bueno, capaz que fue por eso, entonces salía por un solo... Bueno, no importa, ya está. Después si no se las pongo al final de vuelta a ver si sale, pero no, no importa. Si tienen ganas de escucharla después. Pero tomó un poco de aire igual. ¿Eh? Respiró un poco, por lo Sí. menos tomó un poco de aire para seguir hablando. Y no, sí, fui al baño, ¿eh? Fui al baño. Aunque salga grabado, no importa. Las necesidades fisiológicas no son, no están proscritas. No, bueno, y lo que nos queda también es una ley muy cortita, que es la ley 25113 o de Maquila, que la tienen también en las cátedras virtuales. Este contrato de Maquila, capaz que lo habrán escuchado a veces en México, por ejemplo, con no sé, también con una evaluación bastante crítica, porque se habla muchas veces de Maquila cuando hay un poderoso que hace que produzca la materia prima, uno que es menos poderoso, y el poderoso termina beneficiándose con ese trabajo, ¿no? Es también un contrato de asociacionismo eh, vertical, porque tiene que ver con productores de materia prima y con industrializadores, transformadores. En México se habla mucho para el caso del maíz que se exporta desde México hacia Estados Unidos. Ahí es donde tiene esa connotación que yo les digo. Acá en nuestro país, este contrato, de palabra, la ley esta otra vez
para variar, es del año 1999, si quieren la comparto también para hacer la lectura. Pero bueno, es una ley de 1999, y también en lo que puso a INCO acá en realidad es en el tema impositivo, en dejar claro a ver quién pagaba y cómo se pagaban los impuestos. Así que esperen que ya se las comparto. Es muy cortita, tiene 8 artículos. Tal vez algo habrán visto en quiebras, no sé si la deben haber visto, pero ahí se las comparto. Digo, para aprovechar ya esto con una lectura de la ley, por lo menos. Acá está. ¿Ahí ven? Sí. Sí, profe. Bueno, también año 99, y yo les decía que este contrato era un contrato que se venía dando por usos y costumbres. Sobre todo se utiliza mucho en el noroeste, en el noroeste. ¿Para qué? Para procesar encurtidos. Los encurtidos son, no sé, por ejemplo, tomate triturado, bueno, eso no es encurtido, pero parecido. No sé, ajíes en vinagre, para hacer mermeladas, para hacer morrones. Es decir, y es cuando se da la asociación entre un productor, que es el que provee la materia prima, y hay un transformador, industrializador, que es el que hace la transformación. Acá la diferencia, y que por eso es asociacionismo y vertical, o sea, también es un contrato asociativo, la diferencia es que el que produce la materia prima no le vende la materia prima al industrializador, porque si no le vendería los morrones, los tomates, las aceitunas, lo que fuera, y el industrializador le paga y listo, es una compraventa. Ahí se termina la actividad agraria y empieza la del industrializador. Acá lo que hay es un asociacionismo para que el productor primario le da la materia prima al industrializador, y lo que se produce es un depósito, ¿sí? Un contrato de depósito, tanto de la materia prima como del producto en elaboración, como del producto terminado, por parte del industrializador, ¿sí? Entonces, el objetivo del contrato es repartirse después, en los porcentajes que ellos convengan, parte del producto terminado, ¿sí? Es decir, se hacen botellas de tomate triturado, una vez que termina el industrializador de hacer el tomate triturado y tiene 500 botellas, se reparten 200 y 300, 100 y 400, depende al acuerdo que hayan llegado, ¿sí? Lo que acá se reparten es ese producto terminado. Yo les decía cuando veíamos la parcería, que en la parcería se produce una circunstancia particular, porque cuando el aparcero pone todo su laburo, a veces por ahí también pone semilla, y que es dueño de la cosecha, el aparcero, mientras tanto, mientras van creciendo las plantas, o sea, es dueño de la plantación, y habría como una especie de condominio en realidad, pero como nuestro derecho civil dice que las cosas, digamos, que están adheridas al suelo, que están en el suelo, o que las cosas crecen o perecen para su dueño, es bastante, la relación jurídica es complicada, bueno, y es distinta de esta, ¿sí? En esta, de lo que se trata es de entregar la materia prima, y mientras está en proceso de elaboración, y una vez que está terminado, el producto terminado, el que se llama maquilero, en realidad es el que tiene el depósito, tiene las obligaciones, ahí rige supletoriamente, obligaciones que tienen que ver con el depósito del Código Civil. Por eso está en el mismo nombre, ¿no? Se llama de depósito de maquila. Y eso es lo que está descrito en el artículo primero, cuando lo lean van a ver que es así. Y dice, el productor agropecuario mantiene en todo el proceso de transformación la propiedad sobre la materia prima y luego sobre la porción de producto final que le corresponde.
Y acá, bueno, que asume la condición de depositario, y acá viene en el último párrafo la frasecita que yo les digo. No por nada, en el 99 sacaron esta ley que dice, en ningún caso esta relación constituirá actividad o hecho económico imponible. ¿Por qué? Porque si no habría como una doble imposición. Como se da esto de la relación esta que sigue, de la propiedad de la cosa, entonces el de la materia prima tendría que pagar por la materia prima y a su vez también por el producto terminado. Entonces, para evitar cualquier tipo de cobro extra de impuestos, dice que en ningún caso esta relación va a constituir actividad o hecho imponible. Después, otra de las... para hacer relación, después voy abajo al texto, o voy abajo ahora al texto, esto tiene implicancias en los procesos concursales y de quiebras. ¿Por qué? Porque lo dice específicamente la ley, está acá, acá. Agrégase al primer párrafo del artículo 138 de la ley 24.522, que es, bueno, esta también fue modificada ahora, no me acuerdo si quedó en el 138, pero la ley de quiebras, que dice, se incluyen en esta norma los bienes obtenidos de la transformación de productos elaborados por los sistemas denominados a maquila, cuando la contratación conste en registros públicos. Esto que uno lo lee así, dice, ¿qué quiere decir esto? Y estos son los privilegios de los acreedores, ¿sí? Quiere decir que el dueño de la materia prima, como mantiene la propiedad de esa materia prima durante todo el proceso de elaboración, después tiene un privilegio sobre eso a medio producir, o lo que signifique en costo eso a medio producir, y sobre el producto terminado. O sea, no entra a la masa del común de los acreedores, sino que lo que tiene el proveedor de la materia prima es precisamente ese privilegio concursal. ¿Me explico? Es decir, es un acreedor privilegiado porque conserva esa propiedad, ¿sí? Yo les diría que los objetivos de esta ley en este contexto fueron esos. Uno, evitar esto de la doble imposición, y otra, el tema de que tuvieran el tema de ser acreedores privilegiados en las quiebras. Y después, lo que obviamente esto de que siempre y cuando consta en registros públicos, no es un dato menor, porque si no está hecho por escrito el contrato de maquila, y si no está inscrito en los registros, tampoco es oponible a terceros. O sea, no van a poder ejercer el derecho de privilegio en la quiebra. Entonces, por el tema de la escritura y de hacerlo por escrito, ahí venía el artículo que nos tocaba leer. Bien, dice, el contrato, además de los elementos expresados, deberá tener con carácter esencial los siguientes: nombre y domicilio de las partes, cantidad de la materia prima contratada, el lugar de procesamiento, el lugar en que se depositan los productos elaborados, que correspondan al productor agropecuario, las facultades de control establecidas a favor del productor agropecuario, ¿sí? Esto es importante porque después abajo lo aclara, que le da al dueño de la materia prima, acá es porque los que tenían la materia prima eran más fuertes que los industrializadores o transformadores. Por ahí pasa la cosa. No tiene nada que ver con esto de las conservas que yo le decía, de hacer ajíes, hacer aceitunas rellenas, de hacer tomates. Por eso le digo que el contrato que se usaba por usos y costumbres, bueno, es es otra cosa y tiene más de buena fe que este contrato que se legisló. Tiene facultades de control el titular de la materia prima, que después tiene cláusulas de orden público, fíjense que dice, serán nulas las cláusulas incluidas en el contrato que impongan al productor agropecuario la obligación de vender parte o la totalidad de los productos finales de su propiedad al industrial elaborador, o que traben la libre comercialización. Esto me hace acordar a lo del arrendamiento, esto también es de orden público. Y después, bueno, acá tiene que ver con el tema de la distribución de las cosas y demás. Acá también otra vez se vuelve a meter en cuestiones procesales, fíjense cómo iban para adelante, ¿no? Las acciones derivadas de la presente ley tramitarán por juicio sumarísimo,
o por el trámite abreviado equivalente. Por lo menos con eso, la prueba pericial, en caso de no haberse ofrecido por las partes, podrá disponerse de oficio por el juez interviniente, las partes quedarán facultadas, bueno. Lo importante de esto también, que es el tema de los registros, es que ¿en qué registro? En el registro de la propiedad no corresponde. O sea que las provincias tienen que crear, después lo dice más abajo, registros especiales al efecto, ¿sí? En cada provincia, por ejemplo, para donde se usa este contrato, es para la caña de azúcar, por ejemplo, ¿sí? En Tucumán. Entonces hay en Tucumán un registro para la caña de azúcar. No es muy utilizado de todas maneras, ¿sí? Por esto que les digo, porque en realidad como el sistema agroalimentario está tan concentrado, en realidad, la verdad que no me acuerdo, tendría que buscar y bucear. En esa época ya me cansé, me indigné y ahora ya no me, no me quiero indignar más. ¿Quiénes fueron los que promovieron la sanción de la ley? Pero en rigor de verdad, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, la empresa que industrializa, Ledesma, o los ingenios que industrializan, en realidad tienen una posición dominante sobre los productores, y uno no se imagina a un productor de la caña de azúcar haciendo un contrato de maquila. Directamente le venden, y le venden como le imponen las empresas concentradas. Así que lo más peligroso de este contrato, que en realidad estos contratos agroindustriales que yo les decía, que son de asociacionismo vertical, el de la avícola, el de las papas McCain, esos contratos agroindustriales, es bastante parecido a esto, ¿sí? Porque en el agroindustrial, lo de la avícola, el que tiene la faena, el frigorífico, le da los pollitos bebé, le da el alimento, ¿sí? Le provee todo, medio como que le hace fabricar los pollos. Bueno, pero fíjense que esos contratos agroindustriales no están legislados, ¿sí? Entonces ahí esa falta de legislación es política agraria por omisión. O sea, los agroindustriales hacen lo que quieren e imponen contratos de adhesión. Pero lo que yo les decía es que lo grave, que hasta ahora no vi que tuviera ninguna repercusión, pero fíjense hasta dónde se puede prever con la ley, ¿no? En el artículo 6 dice: las disposiciones de la presente ley serán de aplicación también a todos los contratos que tengan por objeto la provisión de materia prima de naturaleza agropecuaria para su procesamiento, industrialización y transformación. No, porque si hay venta, esto es una maquila, hay un asociacionismo y con determinadas condiciones. Pero ese artículo lo que pareciera querer hacer es extender esta magra regulación a los contratos agroindustriales de los que les estaba hablando. Porque, digamos, si no sería desnaturalizar la maquila. Eso se ha planteado. Si ustedes van a Pastorino, buscan los autores, digamos, que escriben, dicen eso. Bueno, no, siempre y cuando se mantenga esto del depósito, que no sea venta. Pero el artículo no dice eso. El artículo pone punto ahí. En todo contrato, en donde haya provisión de materia prima para su procesamiento, industrialización y transformación. ¿Qué necesidad de poner ese artículo? Si en realidad eso ya estaba dicho en el artículo primero cuando lo describe. Y bueno, por las dudas. Igual les va mejor a las empresas agroindustriales, sin que se legisle y se regule nada, que con esta ley muy escuálida que ya vimos, y bueno, y que no tiene demasiada... Eso es todo en relación con la ley de maquila. Pero bueno, acá es donde está lo del registro, que les decía. Ven, fíjense hasta lo que tenían en la cabeza, ¿no? Porque llaman a la maquila, los contratos agroindustriales referidos en la presente ley deberán inscribirse a pedido de parte en los registros públicos, las provincias establecerán, o sea, los registros tienen que ser provinciales. Pero fíjense que ya hasta usa la palabra contrato agroindustrial, ¿no? Cuando en realidad la dimensión de la maquila es otra cosa, al menos en los usos y costumbres de acá de nuestro país. Bueno, y deja fuera los vinos, porque los vinos tienen otro régimen legal, que es el 18.600. Bueno, hasta ahí. Era cortito, nomás, el contrato de maquila, eso es todo. Tiene la particularidad, esta que les digo, del depósito y los efectos en la ley de quiebras, ¿sí?
que bueno, Eso con respecto a los efectos de la ley de quiebra, siempre y cuando esté registrado, dijo, ¿verdad? claro, tiene que estar hecho por escrito, obviamente, porque si no, no se lo registran, y tiene que estar registrado. Para ser oponible a terceros y en una quiebra, tiene que estar registrado. En lo que hace a las partes, y después cuando termina de producir el tomate triturado, el transformador no le entrega las botellas que quedó, bueno, ahí, según lo que dice ahí, va a juicio sumarísimo, ¿no? O el trámite equivalente en la provincia de que se trate. Pero no hay ningún problema. Ahí digamos, la prueba es amplia, puede ser por testigos, por recibos, por lo que sea. Pero para que sea oponible en una quiebra, y eventualmente para terceros también, tiene que estar hecho por escrito y registrado. ¿Alguna duda? No. No. No, profesora. Bueno, nos quedamos sin ver Feedlot, que yo le quería dar, pero bueno, ya hemos charlado el otro día. La clase que viene hacemos una pequeña charlita de Feedlot. Lo que sí les pediría ya, creo que es la última clase, ¿no? La que viene, que tenemos. Sí, Me parece sí, que sí. sí. Lean, a ver si tienen dudas. Y lo que sí quiero que lean es trabajo agrario. Me interesa mucho que veamos trabajo agrario, porque es importante. Tienen en la carpeta, en las cátedras virtuales, tienen en realidad son enlaces con varios artículos, artículos de la ley anterior, pero bueno, lo que les pido si pueden para la clase que viene, leer la ley, ¿sí? Por lo menos lean la ley, así la comentamos y la charlamos, y nos sacamos dudas entre nosotros y ya la tienen estudiada para el parcial, ¿sí? Así que la clase que viene arrancamos con trabajo agrario y después charlamos un poquito de feedlot, si alguien quiere comentar mejor, así es más fácil. Estuvimos charlando la clase pasada, pero bueno, lo redondeamos un poco, ¿eh? Y hasta ahí iríamos con el parcial, o sea, más de lo que hemos visto, ya no. Serían arrendamiento, a parcería agrícola, parcería pecuaria pura, capitalización de hacienda, contratos accidentales o excluidos, contrato asociativo de explotación tambera, maquila, feedlot, trabajo agrario, y bueno, y nos había quedado colgado del segundo módulo, derecho real de superficie y la ley de protección de dominio por la compra de extranjeros. O sea que ahí cerramos el temario del parcial. Igual lo repasamos la clase que viene. Bueno. ¿Ya miró, profesora, cómo lo va a organizar al parcial? Estuve, no sé cómo, todavía no descubrí cómo meter las preguntas. Estoy en problemas. Esperen que dejo de grabar porque si no. Ya. ¿Dónde está? Esperen que No nos primero. mate con el estrés del tiempo, No, profe, porque esos no. parciales son horribles por el Sí, tiempo. sí, no, pero no, quédense tranquilos que eso no. Lo que pasa es que quería ver bien lo de las preguntas. No me gusta mucho, ni multiple choice, ni verdadero o falso, ni nada, pero bueno. Todavía no sé bien cómo ponerlas. Esperen que dejo de grabar. Pero